Bueno, prácticamente este mes estamos hablando acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Y los que no se han perdido el mes ni una sola vez, ya han visto que hemos hablado acerca del don de sabiduría, el don de ciencia, ¿qué más? Fe. ¿Y qué don nos toca continuar hablando el día de hoy? ¿Cómo dice? Sanidad, ¿no ve? Pero si tú vas a la Biblia, vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Agarra tu Biblia, apúntalo. Hoy te voy a hablar de uno de los dones en particular, que es el don de ciencia, don de sanidades. Pero vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tienes? Di un fuerte amén para que el de tu lado despierte. Eso, que el frío no le congele al de al lado, ¿no? Pese a que ya está entrando el solcito, amén. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, versículo 8, por este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, ya lo hemos visto. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro ¿qué? Vamos a repetir todos, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Tome en cuenta esto y algo que quizás está pasando desapercibido, pero no va a ser el día de hoy así. Dones de sanidades. Habla de una manera plural, a diferencia de los otros dones. En los otros dones habla de don de sanidad, don de sabiduría, don de fe, pero en este caso habla de dones de sanidades. El día de hoy te voy a hablar acerca del por qué se refiere de esa manera de dones, porque prácticamente hay un origen o diferentes orígenes que provocan una enfermedad. Amén. Quiero que entiendas eso. Por eso habla de dones de sanidades, si no simplemente hablaría de un don, porque habría una raíz de la enfermedad, pero hay varias raíces que pueden provocar una enfermedad. Amén. Pregúntale al de tu lado, ¿estás atento? Amén. Espero que esté atento el hermano. Amén. Pero es necesario, antes de hablar de los dones de sanidades, ¿cuántos quizás están aquí, han visto alguna vez en la televisión o en algún lugar gente que están orando y ¡bum! Se caen, ¿no ve? Y han recibido sanidad, un pastor está orando y hay algo hermoso que se ve, ¿no? Que es la manifestación del Espíritu, gente que ora y gente que se sana actualmente, ¿sí o no? En diferentes países se ve eso, ¿no? Acá en Bolivia también. En el 72 Julio César Rival ha sido un boliviano, siervo del Señor, quien Dios ha utilizado con los dones de sanidades para sanar a mucha gente. ¿Me entiendes? El don de sanidad es dado para la edificación de la iglesia, para el prójimo, amén. No es que yo tengo el don y me lo guardo para mí solito, que nadie me moleste. Yo cuando me enferme, yo nomás me voy a sanar. No es así, ¿me entiendes? Es para darlo a los demás, al prójimo, compartirlo. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, si Dios nos ha dado los dones para darlos a los demás, debemos compartirlo, darlo al prójimo, no guardarlo para nosotros. Apunta eso, no me debo guardar los dones. Amén. Y dile al de tu lado para que no se olvide, no te guardes tus dones, hermano. Y prácticamente lo triste también, hermanos, es que ha habido personas o hay personas que hacen un mal uso de este don. ¿Sí o no, hermanos? Que a veces agarran y han empezado a hacer una práctica que ven, recibe, pacta ahora. No estoy yendo en contra de nadie, pero quiero que entiendas que la palabra ya dice eso. Que va a haber gente que va a hacer mal uso de los dones por una codicia, porque han empezado a hacer un mal uso de lo que Dios ha dado. Y veamos qué dice la palabra al respecto. Vámonos a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Cuando encuentres, di fuerte amén, porque el de tu lado está un poco de frío para que le calientes. Al menos de susto que se caliente el de tu lado. Vamos, Mateo capítulo 7, ¿lo tienes? Bien, 7, 22 y 23 dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Y qué dice a continuación? En tu nombre echamos fuera de demonios. ¿Y en tu nombre hicimos qué? Muchos milagros. ¡Wow! ¿Y qué dice el Señor? El 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. No puedo creerlo, hermano. Dice eso, nunca os conocí. ¿Qué dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Amén. ¿Qué entendemos por esta parte de la palabra? Que el hecho de tener los dones
no es para envanecerse uno mismo o para hacer las cosas cuando nosotros queramos, sino cuando tú tengas un don, debes ejercerlo conforme a la voluntad del Espíritu Santo, amén. Tiene que ser como Él quiera, cuando Él quiera, no el rato que tú quieras, ¿me entiendes? Por eso Dios da los dones a sus hijos íntimos, pero debemos saber cuidar eso, amén. Imagínate lo que dice aquí: nunca os conocí, apártense hacedores de maldad. Dios desechando a aquellos que tenían dones, pero no han hecho bien las cosas, amén. Entonces, ¿qué actitud debemos tener hoy en día ante personas que quizá de manera errónea están usando sus dones, viéndolo de una manera, cambiando por dinero, en otras palabras? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Pedir a Dios misericordia por ellos, amén. Porque la Biblia dice, ninguno puede ser juez contra su hermano. Nosotros debemos pedir a Dios misericordia. Señor, que se arrepienta, que se dé cuenta de su error, restaura, redarguye. Ese debe ser nuestro clamor como iglesia, amén. Porque somos miembros de un solo cuerpo, amén. Esas personas también son parte del cuerpo y quizás se pueden perder si no hay gente, parte del cuerpo, que esté intercediendo por ellos, amén. Así que debemos pedir a Dios misericordia. Señor, restaura, porque un día han conocido a Dios y Dios les ha regalado esos dones. ¿Sí o no, iglesia? Pregúntale al de tu lado, ¿sí o no? El otro le mira con picardía, ¿no? Pero es así, hermano, es así. Y algo que quiero resaltar dentro de lo que acabamos de leer, dice en el 23, ¿no ve? Perdón, en el 22, dice, hemos echado fuera demonios. Cuando habla de dones la palabra, dones de sanidad, una forma, un origen de la enfermedad de una persona puede ser que esté atada por demonios, amén. Un origen, una de las causas por la cual una persona tenga una enfermedad o varias enfermedades es por una atadura espiritual, porque haya demonios que estén provocando esa enfermedad. Así que eso es necesario que lo apuntes. Más adelante lo vamos a describir más a detalle, pero es necesario que lo tomes en cuenta. Amén. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los dones? Dios ha dado los dones para la edificación del cuerpo de Cristo y los dones forman parte, hermano, de lo que es el reino de Dios. Amén. Cuando Jesucristo dice que iba paseando por la ciudad, iba predicando, iba enseñando, ¿qué decía el Señor Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hacía el Señor cuando se acercaba? Sanaba, liberaba, predicaba. Entonces todo eso forma parte del reino de los cielos y los dones son parte esencial también del reino de los cielos. Si tú tienes dones, estás viviendo parte del reino, amén. Ahora yo quiero preguntar de manera rápida, ¿cuántos tienen dones del Espíritu? A ver, levanten su mano. ¿O en cuánto se han manifestado los dones? ¿No ve? Porque a veces puede que tengamos y no sé, pero ¿cuántos se han manifestado sus dones? A ver, levanta tu mano arriba con gratitud al Señor, amén. Eso. Ahora bajamos la mano. No voy a preguntar, pero quizá alguno tiene don de ciencia, otro don de sabiduría. Yo recuerdo cuando recibí el don de lenguas, era cuando yo prácticamente sentía que la vida no tenía sentido y le estaba pidiendo a Dios perdón por lo que iba a hacer. Qué chistoso, ¿no? ¿Alguna vez le has pedido perdón a Dios por lo que vas a hacer? Señor, perdóname porque voy a robar, Señor, pero necesito, Padre. ¿Sí? ¿No te ha pasado? Parece chistoso, ¿no? Pero yo le estaba pidiendo perdón a Dios porque quería matarme. Estaba diciendo, Señor, perdóname por lo que voy a hacer, con lágrimas en los ojos, una situación cruda, pero ahí fue donde Dios me encontró. ¿Sabes por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y yo antes de hacer eso, Dios sabía mi condición, sabía lo que estaba pasando y Dios vio mi fe al acudir a Él, porque yo sabía su palabra, ¿me entiendes? Y le estaba pidiendo perdón y ahí su gracia me alcanzó. Y recuerdo que sentí como si estuviera en un río y fui bautizado en el Espíritu. Y entendí ese pasaje y se hizo rema en mi vida, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿me entiendes? Fue tremendo, hermano. Yo estaba así, pecador, terrible, pero fui a Él y dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Yo sin querer, sin buscar hacer eso, estaba haciendo lo que dice la palabra, clamando a Dios, viviendo su gracia, y dice el Señor que cuando te acercas con un corazón contrito y humillado, Dios te perdona, no te rechaza, ¿sí o no? Es importante que tú te des cuenta. El diablo lo que hace es hacerte pecar, tropezar y después acusarte para que no vuelvas al Señor. Pero lo que Dios hace, te has tropezado, te has embarrado, estás mal, pero Dios aún a pesar de eso te dice, ven, te quiero levantar.
Ese es su amor, hermano, amén. Esa es su gracia, y en medio de su gracia, de su favor, yo pude recibir el bautismo del Espíritu, hermano. Y hoy estoy aquí. Después de hablar en lenguas, seguí buscando eso, y es importante buscar, ejercer los dones, porque Dios, ¿qué te añade a eso? Más dones, amén. La parábola de los talentos dice eso: aquel que tiene talentos, dones, los ejerce, Dios multiplica aquello, te da más. Y después Dios me regaló el interpretar lenguas, hermano. O sea, yo dije, wow, esto es de locos, ¿me entiendes? Porque antes yo veía gente hablar, gente que se caía, y yo decía, se los han charlado así. Veía a veces en iglesias, ¿no? Boom, se caían, le ha empujado. ¿Cuántos han pensado eso, no ve? Le está empujando, mira, le está empujando. Pero no es así, es el Espíritu que toca, amén. Entonces esta locura del Evangelio es para locos, amén. Para los que realmente han conocido. ¿Y cuántos locos quieren haber aquí para el Señor? A ver, levanta tu mano al cielo. Loco por Cristo, amén. Loco por Cristo. Vamos a continuar con lo que es el tema de hoy. Entonces, hermanos, cuando recibimos los dones, quiero darte dos consejos importantes. Uno es que cuando ya tienes el don o lo has recibido, profundiza en el conocimiento de ese don, amén. Si puedes apuntarlo mejor. Primer consejo, profundiza en el conocimiento de ese don. Si tienes el don de lenguas, por ejemplo, ¿para qué es el don de lenguas? 1 Corintios 14, el que habla en lenguas no le habla al hombre, le habla a Dios. Se edifica a sí mismo, pero le está hablando a Dios. ¿Me entiendes? Yo empecé a estudiar esto del don de lenguas. Si tienes otro don, empieza, el que profetiza. ¿Para qué es la profecía? Para exhortación, consolación y edificación. Entonces, empieza a estudiar. El conocimiento es sumamente importante para ejercer un don. Amén. Segundo consejo. Aprende por la palabra y con la guía del Espíritu Santo cómo se ejecuta el uso de ese don. Con la palabra y con la guía del Espíritu Santo, cómo se usa ese don. Amén. Entonces, uno, el conocimiento, y segundo, el uso. Porque Dios, y esto anótalo también en tu cuaderno, Dios no bendice la ignorancia. Dile al de tu lado, Dios no bendice la ignorancia. En serio, hermano. Es que si ignoras cómo se maneja el don, Dios no te va a bendecir, pues no te va a usar. No vas a ser de bendición para la iglesia. Pero si empiezas a estudiar, a conocer, vas a bendecir a otros, vas a glorificar el nombre de Dios con tu vida. Amén. Te puedo decir algo chiquitito. Yo cuando recibí el don empecé a orar, y un pastor un día me invitó para el Señor. Amén. Y dile al de tu lado, la gloria es para Dios, y dale un aplauso a Dios porque Él es bueno. Amén. Vámonos a ver el libro de Mateo capítulo 9, por favor. Mateo 9, 35. Vamos a ver un poco de los ejemplos que tenemos bíblicos acerca de los milagros, de las sanidades. Mateo 9, 35, ¿ya lo tienes, hermano? Amén, gloria a Dios, qué agilidad, hermano. Dice, ¿recorría quién? Jesús. ¿Por dónde? Todas las ciudades y aldeas. Mira, primero dice que ¿qué hacía? Enseñando, subraya eso en tu Biblia, es importante. Dice enseñando en las sinagogas de ellos. Y luego dice algo importante. Segundo, subraya también, predicando. Primero hemos dicho enseñando, subraya. Y segundo, predicando, dice el evangelio del reino. Y tercero, ¿qué hacía? Sanando. ¿Qué sanaba? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acabo de hacerte subrayar 3 puntos sumamente importantes que el Señor Jesucristo ejercía, o de la manera que ejecutaba su ministerio. Primero era enseñando, segundo era predicando, y tercero era sanando, ¿verdad? 3 pasos sumamente importantes. Si tú analizas la historia de Jesús y varias partes donde Él hacía milagros, era porque primero enseñaba, luego predicaba y luego se manifestaban los dones. Entonces, si tú quieres la manifestación de los dones, es necesario que enseñes, y para enseñar tienes que haber aprendido primero. Por eso es el consejo que te daba antes, que estudies, busques el conocimiento del don que has recibido, amén. Y Dios va a ser glorificado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dile de tu lado, ¿estás entendiendo? Porque es necesario, ¿no?, que estés oídos atentos. El otro está así, sí. No, atento pues, hermano. Si no estás entendiendo, dile, luego te explico, hermano, pero ahora atendé, dile, amén. Dile, luego te explico al de tu lado. Es que tenemos que estar aquí, hermanos. 3 puntos: la enseñanza, la predicación y la manifestación
de los dones. Jesucristo tenía todos los dones. Amén. Ahora, ¿quién hace los dones, los diferentes dones? ¿Quién los da? ¿Quién? El Espíritu, ¿verdad? Entonces quizá hoy tú tengas, no sé, el don de lenguas, pero si es el mismo Espíritu el que da el don de profecía, puede que mañana Dios se manifieste y te dé el don de profecía, amén. Y mañana Dios haga y te dé el don de ciencia. Y así Dios vaya añadiendo, porque a los fieles Dios da más, amén. ¿Entiendes eso, hermano? Si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a dar más. ¿Para qué? Para darlo a los demás, no para que te lo guardes, amén. Qué importante es dar. ¿Te das cuenta la ley del dar? Mientras más das, más vas a recibir. Esa es la ley de Dios en el dar. ¿Me entiendes? Pero tiene que ser por amor a Él y por Él. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Así que si ya hemos conocido a Cristo, ya no puede ser igual nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios, hermano. Avanzamos entonces, ya hemos entendido eso. Jesús, 3 pasos. Vamos a ver un ejemplo más, Hechos capítulo 5. Versículo 12. Hechos 5:12, ¿no ve? Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor. ¿Y por la mano de quién? De los apóstoles. Puedes subrayar esa palabra. De los apóstoles se anunciaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo ¿qué? Enfermos y atormentados. Puedes subrayar también esa parte en tu Biblia. Enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Subraya la parte todos. ¿Sabes qué pasa a veces? Que vemos milagros, pero vemos a veces que no pasan en todos, ¿verdad? El de tu lado se sana, el otro recibe el bautismo y yo nada. ¿Qué ha pasado, no ve? Pero a veces hay una respuesta dentro de todo esto. Pero vamos a empezar viendo esta parte. ¿Quiénes estaban actuando en esta sanidad? Los apóstoles. Muy bien, estamos entendiendo. Lectura de comprensión, dicen por ahí en el colegio, ¿no ve? Los apóstoles. En la primera parte, en el anterior versículo, era el Señor Jesucristo. Aquí vemos a los apóstoles y esto sucede posterior al bautismo, a la llenura en Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya tenemos la llenura y hemos sido bautizados en el Espíritu, dice la palabra en otro pasaje, estas señales nos van a seguir. Vamos a echar fuera demonios, sanar enfermos, y en este caso vemos a los apóstoles que traían a los enfermos y ellos eran sanados. Pero vemos enfermedades y aquí dice, y atormentados de espíritus inmundos. Entonces, vemos otra respuesta bíblica, que muchas de las enfermedades que hay son a raíz de demonios. Demonios son los que atormentan y causan enfermedades. Hay un lugar que se llama el psiquiátrico, ¿verdad? ¿Cuánta gente estará ahí atormentada por bichos, por demonios? ¿Y quiénes tienen que ir a traer libertad a esas vidas? Psicólogo, dicen. No, hermano, el psiquiatra. La iglesia, hermano, amén. Imagínate, a tal punto los apóstoles predicaban que la gente está llegando a Jerusalén, sácalo a tu hermano que está enfermo, pon a los costados, cosa de que se sanen por lo menos al pasar, porque se veía la manifestación del Espíritu en quienes, en los apóstoles. Y los apóstoles eran discípulos del Señor. Yo quiero preguntar, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí esta mañana? Levanta tu mano al cielo diciendo, yo soy un discípulo del Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo se van a empezar a manifestar estas sanidades, milagros, prodigios en nosotros? Cuando realmente tú permitas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, amén. Y cuando ya no hagas lo que tú quieres, sino lo que Él te dice que hagas. Y vas a empezar a ver en la Biblia cómo el Señor, en los pasajes que te voy a dar a continuación, cómo el Señor hacía milagros donde prácticamente la esencia del milagro era la obediencia, amén. Entonces toma en cuenta, hermano, ¿quieres la manifestación de los dones? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida, en tu casa, en tu familia? Sé obediente, amén.
Sé obediente. Y dile al de tu lado, seamos obedientes, hermano. Gloria a Dios. Por razones de tiempo, hermano, te voy a dar el siguiente pasaje, pero vas a leerlo en tu casita, ¿ya? Te voy a dar algunos pasajes que lo leas. Apunta ahí en tu cuaderno, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7. Hechos 8, 5 al 7. Ese lo leemos ahora y los siguientes ya te lo apuntas, ¿ya? Para no alargarlos mucho. Hechos 8, 5 al 7. Dice la palabra: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que eran sanados. Como consecuencia, versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando una persona es libre, ¿qué es lo que viene a su vida? Gozo. Amén. Soy libre, estaba atado, soy libre, hermano. Y qué importante, ¿quién era Felipe? Era un evangelista que llevaba el evangelio, ¿me entiendes? Yo recuerdo hace años atrás, te hablo unos 10 años, un poco más, como 12 años, me encontraba en la ciudad del Alto. Fuimos a predicar un día, vamos a dar comida a la gente, ya listo, nos fuimos a dar comida, repartimos, les predicamos. Me acerqué a un hombre y le dijo, ¿puedo orar por ti, hermano? Ya, vamos a orar, ya listo. Empiezo a orar, Señor, acepta al Señor el hombre. Empiezo a orar y empiezo a ver que se empieza a querer manifestar. Después empieza a dar voces, como dice aquí la palabra. Es una manifestación de bichos que empiezan a dar voces, gritos. Entonces empieza el hombre, ¿y yo qué voy a hacer ese rato? No, pastor, ¿puedes orar? ¿Qué puedes hacer ese rato, hermano, si se manifiesta un bicho? No, ahorita, ¿quién estará disponible? Hermano, vos estás más ungido, ven. Hay que estar preparados, iglesia, amén. Si vas a ir a predicar, debes ir preparado. No ir a probar suerte, como dicen algunos. Ya te acompañarás, vas a ir a dar, yo voy a alzar la olla. No puede ser así, hermano. Vas a ir a predicar, vamos, lleno del Espíritu. A ver, Señor, ¿qué dirección me quieres dar? Que tu Espíritu se manifieste, amén. Y de acuerdo que fui y ese rato el demonio se empezó a manifestar. Y dije, tengo al Espíritu, amén. Y ese rato Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo dije, tengo poder en el nombre de Jesús. Agarré en el nombre de Jesús espíritu de alcoholismo, de drogadicción, te vas de su vida. El hombre empezó así a gritar, y me dice, está aquí atrás, está aquí atrás. No había nadie ahí atrás, hermano. Pero el hombre sentía que estaba ahí atrás y yo en mi espíritu sabía que el bicho no quería irse. Empecé a reprender, lo sueltas ahora, te vas en el nombre de Jesús, dejas esta vida. Y el demonio no quería irse. Cuando el de su lado empieza a manifestarse, hermano, estaba a su lado otro hombre y empieza los dos ya ahí manifestándose por los bichos. Agarré ese rato, en el nombre de Jesús no tienen parte ni suerte en estas vidas, se van en el nombre de Jesús. Porque Cristo dice que nos ha llamado a libertar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, amén. Y yo creo en esa palabra, hermano, y ese momento empecé a orar, se van en el nombre de Jesús, cuando salieron los bichos. Los hombres cayeron atrás, empezó a vomitar uno como espuma. Cualquiera dice, no, ¿cómo le van a hacer eso? Por ahí tenía epilepsia. No, hermano, era el espíritu inmundo que estaba saliendo de esa manera. Salió el demonio, cuando al hombre le agarro, hermano, Dios te ha libertado. El hombre se sienta, me mira así con una cara extraña y me dice, ¿dónde estoy? Me dice. Estás en la calle, hermano, has recibido a Cristo, Dios te ha hecho libre. Cae de rodillas, hermano, y empieza a glorificar el nombre de Cristo. Empieza a decir, gracias, Señor. No sabes ese momento cómo mi espíritu se conmovió al ver un hombre dando la gloria a Dios cuando quedó libre. El hombre no sabía dónde estaba porque el demonio tomó tal posesión de su vida que el hombre ya ni conciencia quizá lo que hacía. Pero el hombre dio voces y dijo, gracias, Señor. Vino ese gozo que menciona aquí la palabra. Yo lo he visto, lo he vivido, hermano. Y el hombre nunca más volvió a estar en las calles tomado bebiendo. Volvió a su hogar, Dios restauró su vida. ¿Cuántas vidas se pueden restaurar si tú, iglesia, le empiezan a creer a Jesucristo? Amén. Y empezamos a vivir una vida de obediencia al Señor. Amén. Una vida de santidad. Dios quiere usarte. Míralo al de tu lado y dile seriamente, hermano, Dios quiere usarte. Amén. Bien, hermanos, entonces vemos en los evangelios y en el libro de los Hechos cómo Dios es glorificado. Amén. Dios glorifica, el Espíritu Santo glorifica al Padre.
Amén, por medio de los milagros. Te voy a dar ahora los pasajes que te decía para que los leas con más detenimiento en tu casa. Apunta por ahí. Hechos 3, 1 al 11. Pedro y Juan, usados por el Espíritu Santo, hacen milagros. Hechos 3, 11. Segundo, Felipe, Hechos 8, 5 que acabamos de ver. Tercero, Hechos 9, 17, 18. Y cuarto, Hechos 14, 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10. ¿Lo tienes, hermano? Hechos 14, 8 al 10. En la primera instancia vemos Pedro y Juan que hacen milagros. ¿Quiénes eran Pedro y Juan rápidamente? Apóstoles, muy bien. Felipe, ¿quién era? Evangelista. Tercero, Pablo, les dije, era apóstol, ¿verdad? Apóstol llamado por el Señor. No estaba con el Señor físicamente, pero luego fue formado como apóstol. Pero vamos a ver el caso de Ananías, quien era un creyente en Hechos 9, 17 y 18. Vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Hechos 9, 17 y 18. ¿Lo tenemos? 17 y 18. Pablo, enfermo, se encuentra con el Señor, pierde la vista y ¿qué pasa? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sus manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Qué poderoso, hermano. Y al momento le cayeron ¿qué? De los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose ¿qué? Fue bautizado. ¿Qué pasa con Pablo? Perseguía al Señor, pero aquí hay algo sumamente importante, hermano, que no debes dejar pasar de lado. Pablo es sanado y Pablo es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo, cuando fue camino a Damasco, subió al tercer cielo, perdió la vista, tuvo su encuentro con el Señor, pero no así fue bautizado ese momento, ¿me entiendes? ¿Cuándo fue bautizado Pablo? Cuando adquirió la nueva visión. Simboliza una nueva visión, la vista, una nueva dirección, porque antes quería matar a los cristianos, pero aquí Dios le da la visión correcta y es sanado físicamente, pero también es lleno del Espíritu Santo. Y algo que se debe resaltar dentro de todo esto: ¿quién era Ananías? ¿Te has puesto a ver? ¿Quién era Ananías? Podríamos decir con mucha honra, pero era un creyente más. Amén. No era un apóstol, no era un evangelista, no era un diácono que mencione la palabra, era un creyente, pero era un creyente que le creía a Dios y vivía conforme a lo que Dios decía, amén. Tanto así que si tú ves los versículos que anteceden, es una persona que Dios le habla y le dice: ve, vas a ir a orar por Pablo, por Saulo, y vas a orar y se va a sanar. Obediencia, hermano, comunión con Dios es lo que se resalta para que hayan la manifestación de los dones, amén. ¿Tú eres creyente del Señor? Amén. Levanta tu mano a ver. Hermano, iglesia, tú puedes ser un Ananías que Dios utilice para levantar a un gran siervo como lo fue Pablo. Amén. Porque se habla a veces, qué tremendo Gigi Ávila, ¿verdad? Siervo, John MacArthur, siervos del Señor. Tremendos evangelistas, siervos que han habido. Pero ¿alguna vez has escuchado el testimonio? ¿Quién les ha hecho recibir? No se habla mucho, ¿verdad? ¿Quién ha orado por ellos? Pero ese hombre, esa mujer puedes ser tú, o tú puedes ser ese próximo siervo que glorifique el nombre del Señor, amén. Pero importancia, hermano, obediencia y comunión con Dios, amén. ¿Te está llegando la palabra, hermano? Dile al de atrás, pero no al de tu lado. ¿Te está llegando, hermano? Porque a mí sí, dile, amén. Gloria al que vive, amén. Y no vamos ni por la mitad, hermanos, ¿qué voy a hacer? Bien, vamos a ir avanzando, amén. Vamos a entrar entonces a ver un análisis del origen de las enfermedades. Vamos un poquito a detallar un poco más eso. Y así también vamos a entender por qué la palabra habla de dones, de sanidades, de manera plural. Entonces, vamos a ver el punto número 1. Puedes anotar ahí, punto número 1. Enfermedades que vienen, y no vas a creer, por falta de perdón. Anota. Vienen enfermedades que vienen por falta de perdón, por rencor, por odio, por orgullo, entre otras muchas cosas. Amén. ¿Sabías que había enfermedad por rencor, por no haber perdonado?
Vas a ver en la palabra, no me estoy inventando, hermano. Segunda de Reyes, acompáñame al libro de Segunda de Reyes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando lo encuentras, un fuerte amén para que el de tu lado ya sintonice rápido. Muchos quizá conocen esta historia. Había un hombre llamado Naamán. Vamos a leer el versículo 1 para que sepas un poquito quién era Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice, Naamán era general del ejército del rey de Siria. Ahora era un pesado, un hombre muy reconocido. Era varón grande delante de su señor y lo tenían, ¿qué? En alta estima. Sigue diciendo, porque por medio de él habían dado Jehová salvación ¿a quién? A toda Siria, imagínate. Era este hombre valeroso en extremo, pero el pero nos dice, ay, hasta aquí llegó lo bueno, ¿no ve? Pero leproso, pobrecito diríamos, ¿no? Lepra, la piel se le caía. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con una persona cuando es reconocida, es valerosa? ¿Alguna vez te ha pasado cuando llegas, ha llegado mi hermano, mi primo, o ha llegado el ingeniero, no sé, el doctor, la licenciada? ¿Cómo te sientes a veces cuando te reconocen? Gloria a Dios, santo. ¿Qué pasa? A veces se infla el ego, ¿no ve? Cuando llegan, mira, el hermano, él tiene su tremenda empresa, el otro tiene el orgullo, ¿verdad? Y cuánto más un hombre que era general del ejército de Siria. ¿Cómo crees que se sentía ese hombre? Tenemos el papucho de Siria, ¿me entiendes? Yo soy aquí el hombre, el capo, ¿me entiendes? ¿Qué es? Sargentitos, soldaditos, yo soy aquí el general. Sacaba pecho y caminaba seguramente. Características de un hombre orgulloso, lo ha dicho el hermano, orgulloso. Y ahí te das cuenta que ese hombre casualmente tenía lepra. Pregunta, ¿será que por causa de su orgullo tenía lepra? Puede ser. Vamos a ver qué dice la palabra. Amén. ¿Estás conmigo, hermano? Gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a adelantar rápidamente. Versículo 10. Dice que el rey de Siria mandó a decir a Eliseo que vaya y que ore por el hombre. Pero mira qué dice el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Pero antes de leer esto, espérame, te voy a explicar un poquito lo que antecede. Dice que el rey de Siria mandó carta al rey de Israel pidiéndole que le sanen a este general. Y el rey de Israel dice, ¿acaso soy yo Dios? Le dice, agarra y se rasga sus vestiduras. Eliseo, al saber que se ha rasgado sus vestiduras el rey de Israel, dice, no, que lo traigan nomás ese Naamán, lo voy a sanar para que vean que hay profeta en Israel. Para que veas que el nombre de Dios nunca va a ser avergonzado, amén. Entonces dice que va y aquí llega, mira, llega Naamán hasta su puerta. Entonces Eliseo dice que envía un mensajero. ¿Cómo te sientes vos cuando vas a buscar ayuda a alguien y ni siquiera sale? Mal, pues, ¿no ve? Pensaba que eras amigo. Así le dices, ¿no ve? Ya no te preocupes, deja nomás. Orgullo pasa, ¿no ve? Cuando vas hasta su puerta y no te abre. ¿Sí o no? Eliseo, pero aquí de una manera sabia, porque tenía comunión con Dios, dice que entonces Eliseo envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. El problema, la enfermedad que tenía Naamán es que era un hombre orgulloso. Dile al de tu lado, orgulloso, soberbio, general. Sí, se le ha crecido el ego, pues hermano. El hombre agarraba donde él iba, alfombra roja, ha llegado el general del ejército. Todos ahí, general, hermano. ¿Y cómo crees que Naamán se ha sentido? Un tal Eliseo, voy a ir y me va a sanar. Dice que fue con plata, pues con recompensa. Le iba a bendecir también Eliseo, no iba a ser gratis, en otras palabras, ¿no ve? Dice que llegó y Eliseo adentro seguro ha llegado, dice el Naamán, le dice, dile que se vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán, ya, de ahí que vuelva. El otro, dice que te sumerjas 7 veces en el Jordán, no va a salir. Eso es lo que dice Naamán aquí, mira,
¿Qué es lo que pasa más abajo? Versículo 11. Y Naamán se fue, ¿qué? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, ¿y qué? Y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero ¿cómo te vas, hermano, muchas veces cuando Dios no hace las cosas a tu manera? Enojado, ¿no ve? El pastor ha dicho que va a orar y no oró por mí. Y yo que necesitaba, hermano. No voy a volver a esa iglesia. Te vas, ¿no ve? ¿Sí o no? Dios quiere tocar tu orgullo esta mañana, iglesia, amén. No voy a decir, levante las manos los orgullosos, porque se van a enojar conmigo, ¿no ve? Pero hermano, muchas veces puede que no estés recibiendo la sanidad de tu cuerpo, la sanidad que necesitas por el orgullo, amén. El orgullo impide la manifestación del don de Dios en tu vida. Y es necesario esta mañana reconocer: estoy siendo orgulloso, hermano. Le estoy fallando a Dios. Vemos que se suscita más adelante a continuación, hermano. Mira, versículo 13, nos vamos. ¿Dónde está el versículo 13? Dice: mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te ha mandado alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Quizá a alguno de ustedes el Señor ya les ha dicho: haz esto y te va a ir bien en este otro, por medio de su palabra. Pero hermano, no es momento de empezar a meditar y decir: oye, sí, debería haber hecho eso, pues ya podía estar bien. Ejemplo, debería haber perdonado pues a mi esposo. Así, pues acá soy perfecto. Además la palabra dice: si perdono, voy a ser libre, voy a estar sana. Pues perdonaré, ¿no ve? ¿Sí o no? Dios hoy quiere llamarte la atención, iglesia, que quizá tu sanidad está a la puerta. Ya se te ha dicho cómo te vas a sanar, pero estás ignorando. Amén. Y hoy Dios, como esta muchacha, igual de esta manera te quiere decir por medio de su palabra: hazlo y serás limpio. Versículo 14 a continuación dice: él entonces, ¿qué? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Habían ríos mucho más limpios y más hermosos, pero Dios quiere que se sumerja en el Jordán. A veces somos el tipo de personas que hacemos las cosas a nuestra manera. Dios te dice: ve y dile que te perdone, y vos vas y dices: te perdono. En vez de decirle: perdóname, ¿no ve? Te perdono. Nos vamos a otro río. No nos vamos al Jordán. Nos vamos al Éufrates, a otro lado. Y al hacer las cosas a nuestra manera, no sucede, pues, hermano. No sucede la sanidad. El milagro no opera a Dios porque no hay obediencia. Imagínate la humillación que tuvo que pasar este hombre llamado Naamán para ser sano. Dios lo tuvo que humillar para que se vea la gloria de Dios en él, amén. 7 veces, imagínate la primera, sale, todos ahí siguiéndose: Naamán, vos te estás sumergiendo, le estás haciendo caso. El otro tuvo que ser obediente a Dios. Segunda, nada, parece que ya un poquito, ¿no? Nada, tercera, cuarta, quinta, 7, sale sano. Completa la obediencia en lo que Dios te ha dicho, hermano. Sé obediente hasta el final, amén. Porque a veces a medio camino, 3 veces te has sumergido, no va a pasar nada, hermano, me voy nomás. No es mentira, es eso. ¿Y cuántos se alejan del Señor por no obedecer completo lo que Dios les ha dicho? Todo lo que dice en la palabra es perfecto, amén. Y si dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaban a que aceptase alguna cosa, pero él no lo quiso. Querían recompensar al profeta Eliseo. Querían recompensar, decirle: toma, gracias por haberme. Pero como siervos de Dios no necesitamos recompensa de hombre, amén. Si Dios te utiliza para ayudar a otros, para sanar a otros, no aceptes que tu corazón no se incline a la recompensa del hombre, amén. Dale la gloria a Dios. ¿Por qué Eliseo permanecía como profeta y Dios lo utilizaba y hacía milagros y fue el siervo que fue? Porque su corazón jamás se inclinó a las cosas del hombre, a las cosas del mundo, a las recompensas humanas. Él lo que hacía era: gloria a Dios, vive Jehová, amén. Y cuando Dios te utilice con los dones que te ha dado, glorifica el nombre de Jesucristo, amén. Que la gloria y la honra sea exaltando el nombre del Señor, amén. Y así que hoy dale aplausos, palmas a tu Rey, porque Él vive.
Y si hoy te vas a ir sana, sano de este lugar, es porque Él vive. Y por Él hemos sido sanados por sus llagas. Aleluya, Señor. Número 2, vamos avanzando. Cada enfermedad tiene propósito. Amén. Anota, número 2, hace rato era el 1. Número 2, la enfermedad tiene un propósito. Vámonos a Juan. Juan capítulo 9. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 9, versículo 1 al 11. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Característica importante, hay enfermedades que vienen quizás desde el nacimiento. 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada en él. Entonces hay una situación cuando hay una enfermedad quizá de nacimiento, que Dios va a sanar a esa persona y va a ser, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste, hermano. Amén. Hay un propósito, no es que, ya Dios ha querido así, es para la gloria de Dios. Continuamos, dice, me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que un día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego, lo ha untado ahí. ¿Te has puesto a pensar que es loco que el Señor haga eso? ¿Qué harías vos ahorita si alguien me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Un ratito, hermana. Cochino, ¿qué le pasa a ese hermano? No, te está apostatando, ¿no ve? Si no es siervo del Señor. El Señor tiene su forma de hacer las cosas, hermano. El problema es que como cristianos le cuestionamos a Dios. ¿Sí o no? A veces queremos que Dios nos sane aquí adelante, así, pum, te caes, pum, sana. A veces queremos de otra manera, pero Dios tiene su manera. Y la manera de Dios no es tan como creemos que va a suceder. Él tiene sus maneras de sanar, amén. Y hoy Dios quiere mostrarte por medio de esta persona que ha sido sanada con un poco de tierra y Dios ha escupido ahí, le ha untado. ¿Qué hubieras hecho vos? A ver, conscientemente, el Señor te dice, te voy a sanar. Envía a su siervo y escupe. Nada que ver, ¿no ve? No te va a hacer poner eso. ¿Sí o no? Pero a veces somos así, cuestionamos a Dios. Y hay otro caso aquí que demuestra la palabra que la obediencia es parte del milagro, de la sanidad, porque vemos a continuación, nos hemos quedado en ¿dónde? El 6, ¿no ve? Y le dijo el 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, ¿qué dice? Y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Fue algo inmediato. El Señor le escupe, le dice, ya anda, lávate. El otro, ¿cómo estaría yendo? No sé, pero va al estanque de Siloé, se lava y empieza a ver. ¿Fue inmediata la obediencia, sí o no? Pues el Señor le ha dicho, espera un ratito, esto va a secar, espérate hasta mañana, mañana ya sequito, vas a ir. No, ¿no ve? Fue ese momento. Él fue ese momento, no esperó. Y si Dios se va a manifestar en tu vida y te va a utilizar para ayudar a otros, qué importante es la obediencia, hermano. Vuelvo y repito, dile al de tu lado, obediencia. El Señor dijo en otro pasaje, obediencia quiero y no sacrificio. De nada sirve que te sacrifiques, Dios dice obedece y ahí te va a ir bien, amén. Gloria a Dios. Avanzamos entonces, segundo punto, voy a avanzar un poco más rápido, ¿sí? Punto 3, enfermedades por posesión demoníaca. Vamos a ver qué dice Lucas 8. Lucas 8, hermano. Lucas 8, 26. 26 al 35 relata acerca del endemoniado gadareno, ¿no ve? Muchos ya lo conocen, saben la historia, pero vamos a analizar un poco cómo sucedió esto, ¿ya? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado que desde hacía mucho tiempo y no vestía su ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. El hombre estaba siendo destrozado por los demonios.
Tanto así que tenía una fuerza también sobrehumana que rompía grilletes. Las cadenas las partía, eso no es humano, ¿sí o no? Los demonios pueden tener esa capacidad de hacer que una persona tenga esa fuerza. Pero no, eso no es humano, hermano. Entonces avanzamos, y un poco más abajo nos vamos a ir. Y dice, cuando el Señor Jesús ya se encuentra con el endemoniado, y le dice, Jesús le preguntó, el versículo 30, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos demonios. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que parecían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué pasó? Y se ahogaron. Terrible empieza a pasar. Imagínate, después aparecen los que estaban pastoreando, guiando los cerdos, se escapan, empiezan a decir, hay un hombre que ha empezado a hacer cosas. ¿Qué nos enseña esto, hermano? La gente se asusta, se asombra. No siempre cuando hay un milagro, una liberación, va a ser del agrado del hombre, ¿sí o no? Muchos van a decir, no, me da miedo, no, es grave eso. Pero mientras se haga la obra de Dios y eso le agrade a Dios, amén. ¿No ve? Si es el agrado de Dios, amén. ¿Qué tipo de demonios tenía este gadareno? Sabemos, legión por nombre, ¿verdad? Pero si analizas un poquito en la actualidad, a ver cómo se mueve este demonio, estos demonios legión. ¿Te has dado cuenta qué ha pasado después con los cerdos? Se han lanzado y se han suicidado, en otras palabras, ¿sí o no? Muchos de los demonios que estaban en el gadareno operan hoy en día, provocando que muchos jóvenes, señoritas, muchos seres humanos se quiten la vida. ¿Me entiendes? Y quizá hay gente aquí oprimida por demonios como esos. Pero en el nombre de Jesús vamos a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Espíritu de Dios está aquí, amén. Y tenemos esos dones de sanidades que Dios dice, sal fuera, y sale fuera y la persona es libre, amén. Porque el Señor ahí dijo, sal fuera. Entonces, características, los cerdos tenían demonios de suicidios, eran demonios y esos llevan a la muerte. Entonces debemos entender que muchas personas que sufren depresión, están en situaciones difíciles, ese tipo de enfermedad o de enfermedad mental, emocional, es por opresión demoníaca, hermanos. Y eso como iglesia debemos tomar poder y autoridad por medio de este don o estos dones de sanidades y traer libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén a eso y van a buscar ejercer esos dones? Amén. Amén. Ahora yo pregunto, ¿alguno por aquí cree o desea tener los dones de sanidad, hermano? Levanta su mano al cielo. Amén. Bueno, pues créele al Señor, amén. Dice, anhela los dones, dice, hay que anhelarlos, buscarlos. Empieza a buscarlos, hermano. Cuando yo empecé a estudiar eso, dije, a ver, Señor, ¿qué don tengo? Tengo el don de hablar en lengua, sí, amén. Es más evidente, ¿verdad? Pero cuando empecé a ver echar fuera demonios y Dios me utilizó en ese sentido, entonces dije, oye, tengo ese don, tengo que ejercerlo, amén. Y tú empiezas a analizar en tu vida, si tienes dones así donde Dios sea glorificado en tu vida, empieza a estudiar lo que te di el consejo hace rato, empieza a profundizar en el conocimiento y empieza a adquirir por la guía del Espíritu Santo el uso de esos dones para bendición del cuerpo, del prójimo, amén. ¿Estás aquí, iglesia? Vamos avanzando, ya se está yendo el tiempo. Importante que tomes en cuenta esto y lo apuntes si es necesario. La raíz o la esencia de una enfermedad ha entrado por medio del pecado. Amén. Cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, ¿se enfermaban o no se enfermaban? No, pues. Estabas pensando que Eva se ha hecho engañar con la serpiente porque Adán estaba enfermo en su casa. Mucho frío, nada que ver, ¿no ve? No estaba enfermo. No había enfermedad. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Y ahí están las enfermedades que vienen a causa del pecado. Entonces es importante que tú entiendas y analices que la enfermedad viene a causa del pecado. ¿Me entiendes? Es una de las raíces también. Ahora vamos a ver como punto número 4, ya para ir cerrando, ya estamos entrando a la recta final. Hay enfermedades que vienen por maldiciones generacionales y hay enfermedades que brotan de ahí. Ahora vamos a analizar un poco en lo natural, en lo real. ¿Alguna vez has visto que vas al médico, algún familiar o te ha pasado? A ver, historial clínico, ¿tiene alguna familiar con diabetes?
Sí, anótalo, ¿ve? ¿Tiene alguna enfermedad con cáncer? ¿A familiares, madre, padre, hijo? Los médicos se han dado cuenta, ¿no veis? Se ve en la medicina que si a veces el padre, el abuelo ha tenido diabetes, el hijo ha tenido, el nieto puede, es casi seguro que tenga, ¿no ve? Hay una raíz. En lo natural vemos eso. ¿Te has dado cuenta que a veces hay familias que la contienda está, pero desde el abuelo, el hijo y el nieto? Pelea, pelea y pelea. ¿Sí o no? Hay a veces así que toditos así, pelea. O divorcio, divorcio, divorcio. Yo he visto, hermano, evidencia, hay N casos de eso, si tú analizas. Si tienes que empezar a ver en tu árbol genealógico, a ver qué maldiciones pueden estar atrayendo. Quizá drogadicto, drogadicto, drogadicto. No, es que hay que ponerle ojo, hermano, algo está pasando. ¿Me entiendes? No es así nomás a dejarlo pasar, no. Es que hay ataduras, maldiciones generacionales que pueden estar atando vidas. Y Dios las va a romper por medio de los dones, amén. Si es que tú quieres ser libre hoy, vamos a orar al final, vamos a pedir a Dios y que Dios haga su obra, amén. Pero es necesario conocer. Quizá estamos viviendo eso. Desorden en las relaciones, muchos así, madre soltera, la hija madre soltera, el nieto madre soltera o el hijo que ha nacido igual, con su matrimonio destrozado, padre soltero. Vamos a ver bíblicamente un ejemplo de esto, que hay muchos. ¿Te acuerdas del rey David? Siervo, ¿no ve? Tremendo. Pero David un día, en resumen, vio ahí a Betsabé, la trae, peca. Hasta ahí tú dices, pero ¿dónde está la maldición? ¿No ve? David peca, comete adulterio, le falla a Dios, su reino se viene abajo. Y quizás es el caso tuyo, que estás conociendo a Dios como David, sirves a Dios, pero has pecado. Y a pesar de conocer a Dios tú, tu familia se está viniendo conociendo a Dios. ¿No te has puesto a pensar eso a veces? Pero si he entregado mi vida a Dios y me sigue yendo mal en esto, ¿qué pasa? Es que hay una raíz, pues, hermano. Y David le estaba pasando eso. Su ministerio abajo. Su hijo le quería dar golpe de estado. Le empieza a ir mal por su pecado, pero había una raíz. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 51. Cuando lo encuentras, fuerte amén, hermano. Ya vamos cerrando. Todos van a encontrar y recién leemos. Salmo 51. Amén, ese amén. Muy bien. ¿Cuántos aménes más hay? Salmo 51. Mira qué tremendo esta declaración del rey David. Cuando David se da cuenta que por su causa todo se estaba viniendo abajo, por su pecado, porque antes de esto no reconocía que él había pecado, pensaba que iba a encubrir su pecado matando al esposo de la mujer y todo lo que había hecho. Aquí entra David en un estado de arrepentimiento. Y primer punto, hermano, para que Dios restaure tu vida y rompa maldiciones, tiene que haber arrepentimiento, amén. Arrepentimiento. Escucha lo que dice David, dice versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Alguno aquí reconoce que es pecador, hermano, que todavía necesita seguirse limpiando? Amén. Que tu oración sea esta, hermano. Atesora esto. Continúa diciendo la palabra, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Le dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. A Dios no se le puede esconder nada, hermano, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Imagínate, David amaba a Dios, conocía a Dios y sabía, como era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios le podía perdonar. Aquí David en ninguna parte podía decir, Señor, por Jesucristo, por su sangre, perdóname. No, porque todavía no había llegado Jesús, ¿sí o no? Pero aquí David es un hombre honesto que le dice, Señor, perdóname, límpiame. Reconoce que es un pecador. Y mira, continúa diciendo, el 5, ¿verdad? He aquí, en maldad he sido formado, ¿y qué más? En pecado me concebió mi madre. Ahí está la raíz de la maldición, el pecado.
Este hombre había sido concebido en pecado por su madre. Quizás su mamá, no sé, en desorden, fornicación, lo ha concebido. Y tú tienes que ser honesto, hermano. Quizá hay cosas que tus padres han hecho que tú no sabes, pero te está yendo pele, como diríamos, por causa de una maldición generacional. En pecado me concebió mi madre. David reconoció que había una atadura que provocaba en él iniquidad y le llevó a la lujuria para pecar con esa mujer. ¿Me entiendes, hermano? Ahí hay raíces que a veces nos pueden llevar a pecar de una manera. Puede que para una persona sea debilidad las drogas porque hay una raíz de iniquidad que le lleva a eso, y para otra no, porque nunca ha habido en su familia ese tipo de situaciones. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos a un David que reconoce y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Continúa diciendo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Reconoce que la verdad es importante para salir de algo, no mentirle a Dios. A Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Entonces le dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. Le pide al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír ¿qué? Gozo y alegría. Le pide: Señor, quiero tener el gozo de la salvación, que quizá David, mira, en el tiempo no coincide después de Jesús, pero él ya sabía que el gozo viene cuando Dios perdona. Dice: y hazme oír alegría y gozo y se recrearán ¿qué? Los huesos que has abatido. Subraya esa parte, hermano, no dejes pasar. Y se recrearán ¿qué? Los huesos que has abatido. Consecuencia de su pecado, de la maldición que le ha llegado y el pecado, sus huesos eran abatidos. Podríamos decir entonces, en este caso, analizando un poco con la ciencia y todo lo que está pasando, que quizá este brother estaba pasando, este hermano David, osteoporosis. Quizá en su cuerpo, no sé, le habrá venido una artritis, quizá un cáncer óseo. ¿Te has puesto a pensar eso? Porque sus huesos dice que estaban siendo abatidos. O sea, David está diciendo: estoy enfermo ahí. Me ha venido una consecuencia, una enfermedad a causa del pecado. ¿Me entiendes, hermano? Y muchos aquí quizá estamos viviendo consecuencia de nuestro pecado, una enfermedad que ha sido también la raíz de una iniquidad, una concupiscencia que viene de maldición generacional. Pero hoy Dios va a ser libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quizá tú estás pasando, no sé, presión alta y es algo que te está viniendo. Dios te va a hacer libre, amén. Yo creo esta mañana que Dios va a ser libre a todo aquel que le crea a Él, amén. Entonces ya vamos cerrando esta parte, hermano. Pero para recibir una sanidad, como todos los ejemplos que acabamos de ver, es necesario reconocer que en Él hay esperanza, amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a ver algo que impide de alguna manera la sanidad. ¿Y sabes qué es? La incredulidad. Acompáñame con tu Biblia ahí parado, al libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, ¿lo tienes? Busca, Mateo 13. ¿Tenemos? Amén, gloria a Dios. Estaba el Señor Jesús, 13, 55 y 58, dice: y le decían al Señor: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No es todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. El 58 es clave y dice: ¿y no hizo qué? Allí muchos milagros. ¿A causa de qué? Imagínate, lo que impide que recibamos la sanidad. Puede que una persona venga llena del Espíritu y quiera orar por ti y los dones se manifiesten, pero lo que impide, lo que frena, inclusive el Señor Jesús muestra que no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque tú no creas que Dios lo puede hacer. ¿Me entiendes? Es como cerrarle la puerta. Es como decir: Dios quiere entrar, ¡pum! A ver, sáname desde allá afuera. A ver, mostrame pues que puedes.
no se puede pues. Pero si tú dices, Señor, ven, entra, necesito tu sanidad, hazlo, de verdad creo que tú puedes hacerlo, Dios lo hace, amén. Hay otro pasaje que está en Mateo 17:17, ahí cerquita. Léelo a ver conmigo, Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa. Aquí los discípulos dice que habían tratado de liberar a un muchacho, pero no habían podido. ¿Por qué? Porque no creían los discípulos que podían hacerlo, hermano. Y si tú no crees que Dios puede sanar a una persona cuando ores por esa persona, mejor no ores, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Eso le pasó a los discípulos, decían, no hemos podido sacarlo, Señor, ¿por qué no hemos podido? Y el Señor ahí les refuerza y les dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el ayuno y oración fortalece tu fe, hermano, quita la incredulidad. Entonces, si tú quieres tener mayor fe, aumentar tu fe en el Señor, lee la palabra, entra en ayuno y oración y tu fe va a crecer, va a ser una fe firme, constante, amén. Gloria a Dios, hermano. Para terminar, vamos a orar al Señor, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojos y medita en las palabras que acabo de compartirte, hermano. Medita en lo que se te ha expresado, se te ha dado a conocer por medio de la palabra. Y analiza, quizá la raíz de tu enfermedad o de lo que puedas estar, o alguien de tu casa, de tu familia está pasando, es el rencor, el orgullo, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, la avaricia, también traen enfermedades. Analiza, quizá la raíz de tu enfermedad puedes decir, hay una raíz, una inclinación generacional que, mira, me analizo y mis padres también han hecho esto, y mira, yo estoy yendo por el mismo camino, la violencia en el hogar, no quiero eso. Es necesario que analices ahora en tu vida ahí donde estás. Y vamos a orar al Padre, pero analiza, identifica, hermano, hermana, es importante, identifica cuál es la raíz